pues estaba chévere, me gustó como los ejemplos que puso al final, como del cuello y eso, pero sí me confundí un poco, como con las ondas que él mostraba, como de AC y todo eso. Ok, pues esas son las ondas del pulso venoso yugular, que asumo ustedes revisaron en cuarto semestre. Es la forma en la que se ve el pulso venoso. Y el pulso venoso, pues, al igual que el pulso arterial, también tiene unas ondas que podemos identificar como de forma basal, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos son tres picos y dos valles, ¿no? El primer pico que corresponde a las ondas A, un segundo pico que es francamente imperceptible que corresponde a la onda C, y un tercer pico que corresponde a la onda V. Y los dos valles que corresponden al descenso X y el descenso Y. Ese es como la caracterización del pulso venoso en términos generales. Una aproximación inicial que ustedes pues vieron allí al inicio del video. ¿Eso es claro, es confuso? ¿Tienen alguna pregunta del pulso venoso en general? Es decir, eso ocurre en forma normal. Todos tenemos nuestro pulso venoso, además del pulso arterial. Solo que usualmente uno no es tan perceptible como el pulso arterial. Ustedes lo pudieron ver claramente en alguno de los videos donde ponen a un lado y al otro el pulso arterial y el pulso venoso. Es mucho más predominante el pulso arterial que el venoso, y así tiene que ser por la cantidad de presión como que se maneja, ¿no? A nivel venoso versus el arterial. Pero fuera de eso, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Estos son elementos en términos generales que pues deberíamos tener en cuenta como complementario, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, el estado de volumen de los pacientes. Pero no es necesariamente que tengamos que pues sabernos los de memoria. ¿Listo? ¿Dudas? Bueno, entonces, vamos a hacer unas preguntas. Samuel, ¿cómo diferenciarías las ondas a cañón de las ondas a gigantes? Las A gigantes ocurren con cada pulso, las A cañón son intermitentes. ¿Y a qué se deben? Las ondas A gigantes, Uh-huh. pues según el video, decía estenosis tricuspidia, o bueno, resistencia al llenado del ventrículo. Ajá. ¿Qué puede ser si en estenosis tricuspidia? ¿Qué más? Pues en la hipertensión pulmonar también se puede presentar, ¿no? ¿Y las a cañón? Es por disociación, es porque el, la contracción auricular choca con una válvula cerrada, entonces se crea esa onda de presión y es cuando el atrio cuando la aurícula se disocia del ventrículo. Correcto, entonces típicamente la disociación auriculoventricular. Muy bien. A ver, Juan Sebastián, eh, ¿en qué consiste la onda de fusión CB? Es ir a, en la, ¿qué? Es ir a la regurgitación tricuspidia, ¿no? Entonces, bueno, que la C es en la sistolía temprana, Ajá. el cierre de la válvula tricuspide. Ah, bueno, ¿a qué corresponde en el ciclo cardíaco la onda C? Eso no es la sistolía temprana. Bueno, el ciclo cardíaco, claro. Es que te acuerdas que al principio decían como listo. Lo importante es que nosotros sepamos en qué fase del ciclo estamos, y lo único que podemos tomar como referencia es la onda C, porque se asocia a algo que podemos auscultar o palpar, No, no me acuerdo. que es el primer ruido. Ah, ok. Entonces, pues así nos podemos ubicar, sobre todo para hacer la diferenciación entre qué es un descenso X, qué es un descenso Y. Listo, pues podemos tener eso como referencia.
Pero sí, perfecto, eso lo podemos, pues en la fusión CV o CB se puede encontrar en la insuficiencia o regurgitación tricuspidia, que pues lo ideal es que veamos si se presenta como en asociación a un soplo que nos permitiría caracterizar mucho mejor estos elementos. Bueno, y cuando tenemos predominio de los descensos, como el descenso X o el descenso Y, ¿en qué deberíamos pensar? O los dos, que también se puede presentar. Oscar. Pues no sé si era cuando él decía que era como drop y Ajá. pues eso lo asociaba más que nada a problemas. Una de ellas, uno de los pacientes creo que era que tenía enfermedad pulmonar incrementada la presión intratorácica. Sí. Y Pero eso digamos era que... Ajá. porque se disminuía el retorno del flujo venoso de la cava superior a la aurícula derecha, si no estoy mal. Ajá. Eso Pues fue lo bien. que yo entendí. Ok, digamos que en términos generales, como tenemos descensos que son marcados y profundos, tenemos que preguntarnos, listo, ¿esto ocurre principalmente en el componente X o ocurre en el componente Y? En términos generales, además de lo que mencionaste, nos tocaría descartar que tengamos patología restrictiva, lo que obligaría técnicamente a que el llenado ocurra principalmente como en la diástole temprana. Pero sí es cierto que la enfermedad pulmonar y alteraciones en el pulso, como si en el pulso venoso, pues lo podamos encontrar ahí en enfermedad pulmonar. Y otro elemento, no sé, Catherine, ¿nos puedes hablar del signo de Kussmaul? Que incluso lo habíamos más o menos tocado, pero con otro nombre en otra sesión. Pues lo que alcancé a notar fue que pues era como un aumento, hablaban como paradójico entre durante el proceso de la presión venosa yugular junto con la inspiración. Ajá, ¿y eso se produce por qué? Em, por una dificultad en el retorno venoso, o sea, normalmente pues cuando hay inspiración hay una limitación a ese retorno, entonces pues se genera esta, pues Sí, o estas, sea, básicamente la sangre no tiene más hacia dónde desplazarse, sino que termina desplazándose hacia las venas de cuello. sí, y se Y lo podemos estanca. encontrar en qué escenarios, Sara. Pues según el video era como en estenosis tricúspide, pericarditis constrictiva, cardiomiopatía, pericarditis constrictiva, Sí. cardiomiopatía restrictiva y la otra falla, pero no recuerdo qué era. No, insuficiencia del ventrículo derecho. De acuerdo. Listo, muy bien. ¿Alguna duda? Yo sé que es difícil evaluarlo en personas comunes y corrientes, pero en el video también se muestra como el tip del Q-tip, del copito, para que podamos identificar cómo se hace el movimiento. Bueno, ahora vamos a revisar un par de escenarios clínicos, ¿listo? Entonces regálenme un segundito y lo podemos revisar. ¿Alguna otra pregunta, dudas hasta ahora en lo que llevamos? No, señora. Listo, déjenme, estoy abriendo la presentación para poderlas mostrar. Regálenme un segundo.
mencioné que era la valvulopatía más frecuente. La insuficiencia aórtica. La estenosis aórtica. La estenosis aórtica, de acuerdo. Entonces vamos a revisar un poco algo de los elementos de semiología que podemos encontrar para la estenosis aórtica con una pequeña presentación. Y así vamos a ir revisándolo con las otras valvulopatías. ¿Listo? Regálenme un segundo. Ay, Dios. Listo. Entonces, esto está molestando un montón. Bueno, parece que ya me confirman. Sí, ya se ve. Listo, entonces hablemos ahora de la estenosis aórtica. Entonces, la estenosis aórtica, como les decía, es la valvulopatía más frecuente y eso genera un defecto que es muy importante y puede ser potencialmente fatal, que es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es importante porque nos puede generar una disminución marcada del gasto cardíaco, sobre todo cuando hay aumento, bueno, incluso a pesar de que haya aumento de la inotropía del corazón, o sea, el funcionamiento cardíaco no mejora a pesar del aumento de la inotropía cuando se ocurre pues esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como les decía anteriormente, esa prevalencia aumenta con la edad y esto se debe principalmente a calcificación de la válvula aórtica y también pues, por los depósitos de calcio con la edad y con pues, la aparición de alteraciones en las válvulas secundarias, principalmente a aumento del colesterol. Es una patología que genera una alta carga de muerte y mortalidad y los pacientes, digamos que es muy importante que lo diagnostiquemos tempranamente porque sin tratamiento pueden tener una sobrevida incluso tan pequeña como 2 años. Entonces es una patología que podemos identificar o que más bien que podemos sospechar partiendo del examen físico y que ese mismo examen físico pues, nos puede apoyar en una disminución de la morbilidad de los pacientes. Entonces, como les decía, como esto aumenta con la edad, entonces tenemos una prevalencia del 0,2% a los 50-59 años que empieza a aumentar a partir de que los pacientes empiezan a tener 60 años o más, siendo 1,3% en los pacientes de 60 a 69 años, 3,9% 79 años y tan alta casi como el 10% en los pacientes que son mayores de 80 años. Entonces, mucho cuidado cuando se estén aproximando a los pacientes mayores de 80 años que tengan un soplo, sobre todo si son soplos nuevos. ¿Listo? Inicialmente, los pacientes son asintomáticos, pero los pacientes sintomáticos, bueno, y en ese caso la mortalidad no es diferente a la de un paciente común y corriente pues, del mismo grupo etario, es decir, sin la valvulopatía, pero los pacientes sintomáticos el 50% fallece a los 2 años, que era lo que les estaba diciendo, siempre y cuando pues no ocurre un reemplazo valvular. Es muy importante porque la mitad se mueren a los 2 años. Si están sintomáticos los diagnosticamos y no los tratamos de forma adecuada, ¿no? Como les decía, la valvulopatía aórtica, específicamente la estenosis aórtica, puede aumentar su prevalencia con la edad y estas serán principalmente las valvulopatías que son adquiridas, que serán principalmente la calcificación. La que aumenta con la edad es la de la calcificación. Sin embargo, también se puede presentar en pacientes que tienen valvulopatía reumática, que es la consecuencia de la infección por Streptococcus pyogenes, que pues, genera una alteración en el sistema inmune con una lesión posterior de las valvas de la válvula aórtica principalmente, también puede ser de la mitad. La valvulopatía
cada vez menos frecuente. Es cierto que digamos que la válvula más frecuentemente afectada por la valvulopatía reumática es la mitral, pero también en el caso de la valvulopatía aórtica se puede presentar. Lo que ocurre es que puede haber fusión de las comisuras de las valvas de la válvula aórtica y, como les decía, también se puede acompañar del compromiso mitral y eso no es infrecuente. En el caso de las congénitas, lo más frecuente que podemos tener es una válvula aórtica bicúspide, que lo hemos mencionado anteriormente en esta sesión, en donde los pacientes no tienen una válvula aórtica completa con las 3 valvas, sino que nacieron con 2 valvas que funcionan relativamente bien. Eso puede presentarse al 1-2% de la población como de Estados Unidos. No tenemos estudios en Colombia de qué pacientes tendrán válvula aórtica bicúspide, pero hasta ahora en los reportes como de mortalidad no pareciera que hubiera demasiadas diferencias. Es más frecuentemente en los hombres con una relación de 2-4, o sea, de hasta 4-1, pero tan baja pues como 2, o sea, puede ser el doble o el cuádruple, básicamente. Y esta válvula aórtica bicúspide pues puede generar como tenemos un aumento de la presión, lo que genera es como una degeneración en la clasificación valvular que ocurre de forma prematura por el uso y que termina pues con convertirse en una estenosis. Acá podemos ver varias formas de la estenosis aórtica. El primer elemento que tenemos acá pues es una válvula aórtica en un modelo cadavérico que es normal. Tenemos las 3 valvas de la válvula aórtica que están perfectamente cerradas, pues relativamente. En este otro escenario estamos enfrentándonos a una válvula aórtica en donde hay un aumento del contenido de calcio en las valvas. Este aumento de contenido de calcio en las valvas pues nos va a generar que haya dificultades en el cierre. Si ustedes se dan cuenta, lo podemos ver acá. Y esta es la razón por la cual ya no tenemos un flujo laminar con el cierre, que es un cierre perfecto en el caso de una válvula normal y sana, sino que vamos a tener zonas en donde hay turbulencia precisamente porque el cierre no es hermético, por decirlo de alguna manera. Finalmente tendremos la progresión, como se pueden dar cuenta, este aumento de la calcificación y los depósitos de calcio en las valvas, de la válvula, hacen que sea difícil que haya un cierre completo. Entonces, esa también es una de las razones por las cuales podemos presentar desdoblamientos, como hemos mencionado anteriormente, y finalmente pues tendremos un escenario en donde ya incluso la apertura de la válvula es difícil, donde se pueden asociar pues a otros compromisos valvulares, precisamente porque pues la relación que tiene la cavidad ventricular izquierda con otras cavidades también genera acumulación de líquido en las demás. Entonces, como les decía, tenemos algo de la fisiopatología. Tenemos en algunos escenarios, bueno, aquí tenemos pacientes que tienen aorta bivalva, como es este que presentamos acá, y pacientes que tenemos una aorta normal. Hay que verificar cuáles son los genotipos de riesgo. Esto no lo hacemos en la práctica clínica diaria, pero que sepan que hay pacientes que por genética, los que tienen mayor, pues los que tienen alto riesgo de trastornos del calcio pueden tener acumulación de depósitos de calcio pues en sus valvas, ¿no? La misma morfología, como les decía, las bicúspides son más frecuentes, pero si tenemos pacientes que tienen estos factores de riesgo, pues son pacientes que pudieran potencialmente desarrollar por encima de los 80 años la patología aórtica. Tenemos por un lado los pacientes que son mayores de 80 años, los pacientes hombres, como dijimos, pacientes que tienen dislipidemia, síndrome metabólico, diabetes, pacientes que tienen hipertensión, que fuman, que tienen insuficiencia renal como una de las etiologías de los trastornos del calcio, o que tienen un aumento del fosfato, del fósforo en suero, pues se encuentran en riesgo de desarrollar estenosis aórtica. Lo que ocurre antes de la estenosis aórtica es que se produce como una etapa de esclerosis aórtica, en donde estas acumulaciones de calcio pues se producen a nivel como perivalvar, o sea, como alrededor de las valvas, y esto genera estrés con el cierre, inflamación, infiltración de líquidos. Por eso es tan importante que evaluemos pues que los pacientes no tengan dislipidemias, y alteraciones en los fibroblastos que van a generar posteriormente a que nosotros o que nuestros pacientes
con estenosis aórtica. Solo el 10 al 15% de los pacientes que tienen esclerosis aórtica van a progresar hasta la estenosis aórtica, si ustedes se dan cuenta. Pero esta progresión pues marca significativamente un deterioro en la sobrevivibilidad, como habíamos mencionado inicialmente. Vamos a tener dos fases de la estenosis aórtica, la primera que pues corresponde a una enfermedad que es progresiva, y esto pues se debe principalmente al estrés oxidativo debido pues a la acumulación de la inflamación que habíamos mencionado a nivel local. Hay un aumento de la producción de la angiotensina 2 y hay un aumento de estímulos que son procalcificantes, que están mediados por la ruta del Rank ligando, por ejemplo, que nos van a hacer que sea pues más difícil controlar este compromiso. Y finalmente, pues cuando tenemos ya la obstrucción de la válvula, pues del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pues vamos a tener una textura similar a lo que sería una textura ósea en una válvula que pues idealmente era fibrosa, no ósea. ¿Qué es lo que podemos presentar? Entonces vamos a obtener, como es más difícil sacar la sangre de nuestra válvula, de nuestro ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica, se necesita como más fuerza para hacer este ejercicio. Lo que se puede generar en los pacientes es hipertrofia ventricular izquierda, precisamente por esta necesidad de aumentar como la fuerza con la que se eyecta la sangre, por la dificultad en el cierre. Entonces, inicialmente empezamos con la hipertrofia ventricular izquierda, que es un mecanismo compensatorio para facilitar la sangre, pero luego vamos a tener que por este aumento del músculo cardíaco izquierdo, los pacientes pueden posteriormente cursar con disfunción diastólica. Dado que es difícil eyectar todo el volumen que tenemos en el ventrículo izquierdo, mucho de este volumen se queda como en el ventrículo, como a nivel telediastólico, y así como es difícil que salga, también es difícil que llegue, consecuentemente va a ser frecuente que tengamos también acumulación de sangre en las cavidades auriculares, específicamente en la aurícula izquierda, lo que genera una dilatación auricular, principalmente como el componente. Finalmente, lo que podemos tener es no solamente que la calcificación se quede en las valvas, sino que también se derive hacia la calcificación de la aorta ascendente, precisamente por la proliferación de citoquinas proinflamatorias puesta a este nivel, lo que nos genera principalmente que sea muy difícil hacer la contracción en términos generales. Entonces, tenemos nuestros pacientes con estenosis aórtica, que nos puede llevar a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que nos genera un aumento de las presiones sistólicas, un aumento del volumen un aumento de la fuerza que necesita para mantener el volumen eyectado, un aumento de la presión diastólica y un aumento de la presión a nivel aórtico, lo que nos genera que en términos generales ese aumento de la presión sistólica nos va a aumentar la masa ventricular izquierda, nos va a generar un aumento del consumo de oxígeno a nivel miocárdico con cada contracción, nos disminuye el tiempo en diástole, lo que a su vez nos disminuye la reserva coronaria, porque recuerden que el corazón se percute dentro de la diástole, y todo esto pues nos va a llevar como a momentos de isquemia que ocurren en cada latido y que nos aumenta el riesgo de que haya falla cardíaca, principalmente falla cardíaca izquierda. ¿Esto en qué se traduce? Pues en la clínica que va a tener los pacientes. Como tienen momentos o episodios de isquemia miocárdica, también con una elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y una disminución del gasto cardíaco, que era lo que habíamos mencionado al inicio, pues todo eso se traduce en que nuestro paciente va a tener disnea, síncope y angina. Son los tres principales síntomas por los cuales podría consultar un paciente con estenosis aórtica. E incluso antes, en las etapas preclínicas, lo que se puede ver con los pacientes es que tienen algo de intolerancia al ejercicio, sin que esto pues necesariamente implique que tenga pues una estenosis aórtica. Estos son los tres más principales. Entonces, la disnea es el de más temprana aparición. Como les decía, se asocia como principalmente a la intolerancia al ejercicio, entonces empieza siendo una disnea de esfuerzos caracterizada como
NIHA 1 o 2, que luego va progresando hasta, en el peor de los casos, avanzar hasta un NIHA 3 o 4. Los pacientes también pueden presentar síncopes, como va a volver para preguntarles a Juan Sebastián que cuáles son las características del síncope. Como características cómo se describe. Sí, o sea, como qué elementos tengo que tener en cuenta yo para decir que un síncope es un síncope, que lo mencionamos, me parece que en la sesión anterior. Es súbito y de recuperación rápida, que no se asocia a pérdida de como déficit neurológico. Bueno, sin déficit neurológico posterior es uno de los elementos. ¿Alguien que le lleva a Juan Sebastián? ¿Qué otros elementos tienen? Pues no sé si tengo que ver, pero el paciente no debe como referir una sensación de que se va a caer o que va a perder el conocimiento. Pues esos son los pródromos que sí puede ocurrir en el síncope. Entonces habíamos dicho que el síncope tiene varios elementos, los habíamos mencionado literalmente en la sesión anterior, que es una pérdida súbita del estado de alertamiento, me parece que Juan Sebastián sí la mencionó, con recuperación espontánea, con déficit, sin déficit neurológico posterior. Esos son los tres elementos que componen el síncope, que hay que evaluar en el paciente si presenta o no pródromos, si presenta o no factores de riesgo, tanto personales como familiares, o si hay hallazgos de riesgo pues en la descripción del evento. Entre los hallazgos de riesgo mencionamos la presencia de dolor torácico o palpitaciones. Entonces, por favor, recuérdenlos. Entonces, siempre que hablemos de síncope de ahora en adelante, se los voy a preguntar en qué consiste. Es una pérdida súbita del estado de alertamiento con recuperación posterior y espontánea sin déficit neurológico. ¿Listo? Asociado pues al evento. Entonces, los síncopes habíamos dicho también que pueden ser por hipotensión ortostática, que pueden ser de etiología neurogénica, que pueden ser de etiología cardiogénica, o que pueden ser de etiología vasovagal, por un predominio pues, del tono vagal. ¿Listo? Pero entonces no le olviden, cuando nos referimos a síncope nos referimos a esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el síncope? Recuerden que habíamos dicho que el síncope también se debe a una disminución de la tensión arterial suficiente para mantener la perfusión cerebral. Pues esto es lo que ocurre, el paciente es incapaz de aumentar el gasto cardíaco a pesar de que aumenta la inotropía. Por eso les decía que lo que ocurre es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y lo que ocurre es que a pesar de que haya un gasto cardíaco fijo cuando hay vasodilatación, pues la fuerza con la que se contrae el corazón no es suficiente para mantener la tensión arterial conservada, y lo que ocurre pues es una hipoperfusión cerebral. Entonces el síncope viene a ser el segundo de los elementos. Y finalmente pues el paciente puede referir a angina, que es principalmente secundario a un aumento del consumo de oxígeno. Habíamos dicho que si bien los infartos, por ejemplo, se pueden presentar en el escenario en donde hay una oclusión del flujo de la irrigación coronaria, también es frecuente encontrarlos cuando tenemos un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Entonces, cuando tenemos un aumento del consumo de oxígeno sin que eso se asocie a un aumento del aporte de oxígeno, puede presentarse episodios de isquemia que pues se pueden asociar al síntoma que refiere el paciente, que es la angina. Puede haber una compresión de las arterias coronarias, también se puede presentar, y como les decía, no es necesario que el paciente tenga enfermedad coronaria, o sea, pueden no tener trombos, pueden no tener enfermedad arteriosclerótica, pero como necesitan más oxígeno para que el corazón funcione bien, pues igual aparece la angina. Dependiendo de los síntomas, así será la gravedad. Entonces, no es lo mismo un paciente que solo se me presenta con disnea, en el cual pues la mortalidad no es tan elevada, a un paciente que se presenta con disnea, con episodios de síncope y que ya está cursando con angina, porque ya la mortalidad en estos pacientes es mucho mayor. ¿No? Entonces, para el examen físico, como lo habíamos mencionado, es un soplo sistólico, en el caso de la estenosis aórtica, que es crescendo y decreciendo, que lo podemos encontrar a nivel paraesternal superior derecho, que pues corresponde al foco
básicamente se caracteriza como un pulso parvus tardus, que es un pulso de pequeña intensidad y que se demora en alcanzar su pico, como lo habíamos mencionado. También, como vimos recién, un poquito más temprano en la tarde, es frecuente encontrar en los pacientes con estenosis aórtica un desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Es paradójico. ¿Por qué? ¿Por qué es paradójico? Sara o Samuel, dale. Porque ocurre durante la exhalación y no en la inspiración. Correcto. Entonces se corrige durante la inspiración y se presenta durante la expiración. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la estenosis aórtica? Lo primero es hacer una historia clínica lo más completa que se pueda. Entonces, a estos pacientes habría que hacerles pues un examen también clínico enfocado a lo cardiovascular completo y ayudarnos de los apoyos diagnósticos que tenemos. Entonces, inicialmente un paciente se puede utilizar electrocardiograma, donde vamos a tener hipertrofia ventricular izquierda, podemos tener depresión del segmento ST e inversión de la onda T en las derivaciones laterales, que son de 1 a BL, B5 y B6. Dilatación de la aurícula izquierda en el 80% de los casos, fibrilación auricular hasta en un 10% de los casos y bloqueos auriculoventriculares en un 5%. Y por supuesto, apoyarnos en la radiografía de tórax, donde podemos encontrar cardiomegalia, dilatación de la aorta ascendente, como mencionamos, pero ya en el caso más severo del compromiso obstructivo, y calcificación de la valva, porque se puede ver pues estas radiopacidades a nivel de la válvula. Finalmente, lo que nos interesa pues es hacer un ecocardiograma, que se considera el estándar de referencia o el estándar para hacer el diagnóstico de esta patología. Nos permite caracterizar la anatomía de la valva. Ellos pueden ver si tienen 2 valvas, si tienen 3, si dentro de las 3 que tiene hay alguna con mayor compromiso que otra. En algunos escenarios nos permite definir la etiología, aunque no siempre, pero pues nos permite también hacer la medición y la visualización del orificio de salida, pues del tracto de salida del ventrículo izquierdo, para mirar como cuál es el riesgo que tiene el paciente. Según la fracción de eyección, que es otro elemento que nos permite evaluar el ecocardiograma, pues estos pacientes podrían requerir de forma prioritaria o no pues el manejo quirúrgico, pues que lo se definirá con cirugía entonces. Esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta para la evaluación pues, de un paciente con estenosis aórtica, que como les decía es la valvulopatía más frecuente. Ahora, este es el momento de los casos clínicos. Hasta ahí, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Señor o señora. Ah, bueno, listo. Listo, perfecto. Entonces, estoy aquí con sus preguntas. A ver. Un segundo. Voy. Listo, les voy a copiar la pregunta en WhatsApp para que la puedan como revisar si lo que quieren, si es lo que consideran, pero igual la idea es que la escuchen, ¿no? Entonces ya se las comparto. Listo, entonces esta es la primera y es un hombre de 85 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia acude a consulta acompañado de su familiar, quien refiere que hace un día presentó un episodio de pérdida del estado de alertamiento. Presentó recuperación espontánea de menos de 5 minutos y el evento fue presenciado por la hija. Ella refiere
que no se asoció a posturas tónicas o movimientos clónicos consecuentemente. Bueno, nada. Pero el episodio el paciente refiere a haber presentado disconfort o dolor torácico, si lo quieren así. La revisión por sistemas refiere disnea de esfuerzos moderados desde hace un año y ventopnea. ¿Quién me recuerda en qué consiste la ventopnea? Samuel. No sé si lo estoy confundiendo, pero no es que al doblarse. Exactamente. Un episodio de apnea. No, pero presentan disnea respirar mejor para. ¿Señor? Es que no me acuerdo, sé que tiene que ver con doblarse hacia el frente, pero no me acuerdo si es que tenía apnea o es que necesito que respira mejor al doblarse. No, casi, pero no. Entonces ellos presentan disnea cuando se agachan, que puede ser sí, al inclinarse hacia adelante para ponerse los zapatos, para ponerse el pantalón de más, ese movimiento de inclinarse les produce dificultad respiratoria. No es necesariamente que hagan apneas, pero genera la sensación de dificultad respiratoria. Tampoco es que mejore, antes empeora. ¿Listo? Entonces, nuestro paciente tiene todo lo anterior. Al examen físico, usted encuentra unos signos vitales con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una tensión arterial de 165 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 16, una saturación de 89%. En ese momento no estaba recibiendo oxígeno, tiene una fracción inspirada de oxígeno del 21% y su glucometría es de 95 por si acaso. A la auscultación cardíaca usted encuentra un soplo sistólico de intensidad 3/6 en el borde external izquierdo que se irradia hacia las carótidas. Y además ausculta un soplo mesosistólico. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica y cuáles son las aproximaciones? Entonces, a ver, Oscar, descarta una de esas opciones. ¿Y cuál sería tu justificación? Descartar una opción. No entiendo ya me llegó el mensaje. No, pero descartar. Sí, descarta una. Descarta una, ¿cuál de esas no es? No mandaste a veces, o sea, ¿cómo? Pues están una abajo de la otra, Oscar. La primera es A, la segunda es B, la tercera es C, la cuarta es D. Ya entendí. Yo diría que no es la acantosis nigricans ni los fibromas laxos. Espera, es que esta es la segunda pregunta. La primera. Ya entendí. Con razón, está todo raro. No se trata de un episodio compulsivo. ¿Por qué? Porque referían que después del episodio no había déficit neurológico. Y además que describen en el evento que no presentó movimientos clónicos ni postura tónica. Ni tampoco es cierto que no todas las convulsiones presentan esos elementos, pero pues nos disminuye la probabilidad. Vale. Juan Sebastián, descártanos otra. ¿Hipoglicemia? ¿Por qué no es una hipoglicemia? ¿Por la glucometría? Pero en este momento no es una hipoglicemia, pero ¿quién te dice que en ese momento sí fue una hipoglicemia? Ok. ¿Qué te debería hacer pensar que pudiera ser una hipoglicemia o que no? Sí, pues, ¿Qué elementos te disminuyen la probabilidad? tendría como síntomas de que tiene azúcar bajo previo a que le dé el episodio de pérdida de conocimiento y dice el familiar que fue espontáneo, que fue recuperación. Después, Pues la recuperación fue espontánea, pero antes del evento sí presentó disconfort torácico, ¿no? Pero, ok. ¿Y cuáles son los síntomas de hipoglicemia que buscarías en el paciente? La verdad no sé. Ok. Bueno, pues básicamente lo que uno esperaría encontrar es la tiara de Whipple, en donde pues nuestro paciente podría tener diaforesis, náuseas, emesis con el episodio, que mejoran con la administración de alimentos o de glucosa. Pero listo, entonces
pareciera que no es hipoglicemia. Estefanía, descarta a nosotros. Profe, yo descartaría la insuficiencia valvular aórtica, ¿Por qué? porque esa me generaría, pues lo que vimos ahorita es más de los soplos diastólicos, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad la descartaría solo por eso, no sé si hay otra cosa más. Ok, vale. Entonces nos quedamos con cuál, Estefanía. Nos quedaríamos con estenosis, la de estenosis valvular aórtica. Ok, sí, es un soplo sistólico. Además, el paciente tiene varios de los elementos que discutimos anteriormente, ¿no? Es un paciente que tiene intolerancia al ejercicio, una disnea de moderados esfuerzos. Además, está cursando francamente con los signos clínicos de la falla cardíaca, tiene disnea paroxística nocturna. Tiene vendomnea, pero sin disnea paroxística nocturna. La vendomnea también pudiera ser un indicio, un síntoma temprano de falla cardíaca sin que pues cumplamos con los criterios de Framingham. Pero es cierto que este paciente tiene un soplo sistólico y no diastólico. ¿Cuál es lo que nos podría confundir acá? Es que el soplo está localizado en el borde external izquierdo en lugar del borde external derecho. Y era lo que les mencionaba, que usualmente pues uno puede auscultar un soplo de un lado y no del otro, sobre todo cuando hay cambios en la posición o agrandamiento ventricular. En el caso del paciente muy probablemente tuviera una hipertrofia ventricular que nos hiciera como que el corazón se hubiera alargado hacia un lado y que el soplo pues lo podamos auscultar ahí en ese foco sin que sea el foco típico de una estenosis aórtica. Señora. No, ya me aclaré la duda. Listo. Y bueno, entonces descártanos otra de las siguientes. ¿Qué otros hallazgos esperarías encontrar en el examen clínico, Paula? Pulso parvus tardus. Y desdoblamiento De paradójico. pronto, pues un desdoblamiento como el que hablábamos, de pronto. O sea, Descarta. descarto. Ujú. Entonces vamos a hacerlo un poquito más evidente acá para que sepamos como que es A, que es B. A ver. Entonces esto es A. Bueno, pues lo de acantosis nigrigans y alopecia. Ujú. Porque eso sería más problemas como resistencia a la insulina y eso. Pues no sé si tenga mucho que ver con una estenosis. Pero habíamos dicho que los pacientes podían tener síndrome metabólico, ¿cierto? Sí, es cierto. Pero no importa. Mantente segura de tu respuesta. Entonces sí, o sea, uno podría esperar muchos signos, por supuesto, pero probablemente no sean mis principales sospechas diagnósticas la acantosis nígrica o mis principales expectativas en el examen físico que el paciente tenga fibromas laxos o alopecia, no. Estos son patologías, pues son signos que podemos encontrar en pacientes con síndrome metabólico con alteración de neuropatía periférica, de acuerdo, en algunos escenarios, pero pues nada, poco probable. Creo que el último es hasta en bota y sería una perdón, que es trauma lingual, estupor y astrixis. Esto es cuando estamos hablando específicamente de una encefalopatía, que tampoco pareciera ser el caso, porque dijimos que es un déficit neurológico posterior. Ahora, entre los otros tres, Catherine, escoge uno, A, B o C. Para descartar, Sí. habíamos dicho, perdón, pues que era más, o sea, descarto el B por el pulso, por el pulso Magnus Seller, porque habíamos... Okay, y los otros elementos de esa opción, ¿qué son? Es que los otros no los tengo bien, o sea, no los conozco bien. Bueno, el desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco, pues ese sería, Ajá. pero los otros no.
Entonces, no sería un pulso Magnus L, ya dijimos, porque ese pulso es típico de que valvulopatía. Insuficiencia. ¿De qué? Insuficiencia, creo. De acuerdo, insuficiencia aórtica. Todos estos otros elementos también son signos de insuficiencia aórtica. Entonces, la danza carotidia, donde hay un predominio de las pulsaciones a nivel carotidio, o sea, el paciente puede incluso hasta mover la cabeza simulando, con cada pulsación, simulando como que está bailando o asintiendo. Y el signo de Quinque, que también se puede encontrar, es la evidencia de las pulsaciones a nivel de la uña. Entonces, eso lo podemos ver también. ¿Listo? Todos los que mencionamos, excepto por supuesto el desdoblamiento paradójico del segundo ruido, hasta acá son signos de la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es la valvulopatía que mayor signos semiológicos tiene. Entonces les queda de tarea, lo revisamos en la próxima sesión, cuáles son los signos semiológicos de la insuficiencia aórtica. ¿Listo? Para que lo podamos mirar. Lo vemos el jueves. Perdón. Entonces, hasta ahí, claro, confuso. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Listo, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Entonces, esta es la siguiente pregunta. Regálenme un segundito. Ahí está, creo que con su respectiva numeración para que no la confunda. Listo, ¿quién se ofrece a leerla? Yo. Señale la afirmación falsa con respecto al tercer ruido cardíaco. 1 es un sonido de baja frecuencia. 2 se puede producir en procesos que incrementan la velocidad o el volumen de llenado ventricular. 3 aparecen al final de la diástole. 4 está presente en pacientes con insuficiencia mitral grave. Y 5 puede aparecer en niños normales o en pacientes con gasto cardíaco elevado. Ok, Hola, ¿me escuchan? Sí. Descarta una, Samuel. Señora. Ah, ¿que descarte una? ¿Sí? La 5 que puede aparecer en niños normales en pacientes, eso es verdadero. Perfecto, dale, Sara, escoge otra. O sea, descarto o escojo la que es falsa. Sara descarta otra. Ah, La primera, que es un sonido de baja frecuencia. Esa Ok. es verdad. Ujú. ¿Qué más? ¿Quién sigue? A ver. Estefanía. Pues no mentira, sí, la de se puede producir en procesos que incrementan la velocidad, Ujú. pero tendría como mis dudas, pero no me suena esa, que sea falso por eso. ¿Te acuerdas que al principio habíamos dicho que también se presentaba en mujeres gestantes o personas que estaban con hiperdinamia o pacientes que tenían fiebre, incluso con el ejercicio se puede presentar? A eso se refiere esa opción. Ah, es como una sobrecarga o algo así, ¿sí? No necesariamente sobrecarga, la sobrecarga es típica del cuarto ruido, pero pues cuando hay variaciones que nos pueden generar la velocidad
pues ocurra. El volumen también es una opción, como es en el caso de las gestantes, pero no necesariamente que estamos hablando de sobrecarga hídrica. Porque hay diferencias entre aumento del volumen y sobrecarga, eso es una discusión un poco más compleja. Pero sí. Ok. Entonces, ¿con cuál nos quedamos, Paula? Con la de aparece al final de la diáspora. ¿Por qué? Porque aparece al inicio, ¿no? Exactamente, muy bien. Ujú, excelente. Muy bien. ¿Cuál es el que aparece al final de la diástole? El cuarto ruido. Exactamente, que es protosistólico. Muy bien. Muy bien. Listo. ¿Hasta ahí dudas con respecto al tercer ruido? Con relación al tercer ruido, más bien. Bueno, listo. Entonces va su tercera pregunta. Regárdame un segundo. Creo que ahí quedó también bien escrita, lo suficiente bien escrita. A ver. Ahí quedó, creo. Entonces, ¿quiénes faltaron por participar en esta? Juan Sebastián, yo creo. Cuéntanos cuáles descartarías, o sea, cuál es definitivamente falsa. La primera, Ujú. ¿Por qué? el segundo ruido por dentro de las otras válvulas de las semilunares. Correcto. ¿Quién sigue? Creo que otra vez Samuel. Ah, no, Samuel. siguió. Perdón. ¿Descartó una? Ujú. Mm, ¿Cuál fue la que dijo Sebastián? ¿La tercera? La primera. Ah, ok. Entonces descartas una, tienes una que sea falsa. Y nos dices por qué. Yo diría que la 4. ¿Por qué? ¿Qué es el pulso alternante? ¿Sabes qué es? ¿Lo revisamos? No, ese sí no estoy tan seguro. Entonces, ¿por qué lo descartas? Escoge otra. Pero es que sé cuál es la verdadera, pero no sé cómo La justificar. idea es que revisemos cada una. Pero sí, ¿cuál es la verdadera? Cuéntanos, más bien. No sería la 3, digo. La 3, a ver. El pulso venoso yugular, la onda A, se debe a la distensión venosa producida por la contracción de la aurícula izquierda. ¿Por qué sería falsa? No es verdadera, esa no es la verdadera. Porque es de la derecha. Pero. Exactamente, es de la aurícula derecha. Aurícula izquierda, esa yo leí derecho. Entonces, Sí. bueno, ya con eso descartamos la primera y la tercera nos quedan. Segunda, cuarta y quinta. Oscar, descarta otra. La segunda. O sea, es incorrecta.
Porque dice que, bueno, para mí el soplo continuo, no sé si estoy en lo correcto, pero no se relaciona como con la insuficiencia valvular. No le encuentro relación. Oscar, ¿te acuerdas que revisamos soplos continuos al final? O sea, ¿quieres decir de que estoy equivocado o cómo así? Sí, un poquito. Ah, ok. Bueno, entonces, que no son típicos, mejor dicho. No es típico encontrarlos. ¿Pero qué es un soplo continuo? ¿En qué escenarios lo podemos encontrar? Lo mencionamos. Sí, bueno, por ejemplo, en el ductus arterioso o en Ajá, exactamente. persistente, como en defectos congénitos, ¿no? Ok, vale. Entonces es donde se produce una comunicación constante, no necesariamente específicamente con una válvula en particular, sino hay una comunicación en una zona donde no debería estar. Uno podría encontrar soplos continuos, sí, en el caso del ducto arterioso persistente, por ejemplo, pero pues digamos que también en los escenarios más graves los puede encontrar en las comunicaciones auriculares y las comunicaciones ventriculares, si bien no son lo más típico. Pero sí, entonces esa no es la correcta. Listo. Nos queda entonces la 3, la 4 y la 5. Ah, no, la 4 y la 5. Entonces, ¿quién se lanza por la cuarta? ¿Alguno ha escuchado el pulso alternante? Sí. A ver, cuéntanos. ¿Y si me saben que cambia la amplitud? O sea, como que tiene eso fuerte y luego débil. Exactamente, de forma como alterna o alternada, de ahí su nombre. Entonces tenemos diferencias en la igualdad de la amplitud del pulso, o sea, es la gran manifestación de diferencias en la igualdad del pulso. ¿Y por qué se deben? No es como porque, o sea, el ventrículo no, en cada latido no puede eyectar la misma cantidad de sangre. Por ejemplo, en un ventrículo dilatado o algo así. Es cierto que el pulso alternante se presenta con mucha más frecuencia en la cardiomiopatía dilatada y no en la hipertrófica, sí. Pero en la hipertrófica todavía no se ha generado como la afectación tan marcada de la presión arterial para que se genere un pulso alternante. Entonces, por eso es que no es correcto. Entonces, el pulso alternante es típico de la cardiomiopatía dilatada, no de la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Listo? Así como en términos generales. Pero es un pulso que pueden encontrar precisamente por variaciones en la igualdad. ¿Y con cuál nos quedamos? Entonces, creo que queda Estefanía. ¿O Sara? Creo que era Sara. Profe, nos quedaríamos con la última, la de la Kurzman. Kurzmaul, ¿sí? Kurzmaul, sí, señora. Ajá. ¿En qué consiste el pulso de Kurzmaul? Cuéntanos. Pues lo que decíamos de los patrones respiratorios, ¿sí? Ajá, sí. Pues sí, o sea, digamos que dice como que el signo de Kurzmaul es un aumento de la presión venosa central, pues sí, más que todo por lo que le comentábamos la vez pasada, que, o sea, era como algo que subía y luego bajaba, ¿no? Entonces esa alternación se correspondería al llenado del ventrículo, en este caso de la presión venosa. Entonces, Ok, ¿y en qué momento aumenta, en qué momento disminuye? me imagino que aumenta cuando están llenados, ¿no? Aumenta, pero con relación a la inspiración, que es lo que nos interesa, para que sea un pulso de Kurzmaul. Ah, ok. ¿Alguna idea? No. ¿Alguien con alguna idea? Eso está en el video tal cual. Entonces es importante, pues tal cual como se presenta pues en la pregunta que recibieron, es que el signo de Kurzmaul aparece durante la inspiración. ¿Listo? Pues es allí pues la cosa, que hay una elevación de la presión venosa central, evidencia que se puede hacer a través de los vasos del cuello, pero pues que ocurre durante la inspiración. ¿Listo? Esa es la clave. Ocurre durante la inspiración. Entonces, bueno, listo. Esas son las preguntas como que tenía preparadas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren que revisemos insuficiencia aórtica de una vez? Y con eso, pues,
nos quitamos la parte de las valvulopatías. Sí. Listo, entonces regálenme unos 15 minutos, yo termino de acomodar la presentación y ya les muestro. Volvemos a las 1:30, ¿les parece? Listo. Listo.